Scheinmovna is gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yidishlandia, esta sección que cada 2 semanas nos acompaña Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes, queridos oyentes. Es un placer volver a estar con todos ustedes y contigo, Jorge. Bueno, ya sabéis que aquí tratamos en general de personajes del mundo ashkenazí, pero en esta ocasión, ya desde la entrega anterior, empezamos a hablar por primera vez de una institución que tiene que ver con la herencia ashkenazí, pero que ya se traslada y se establece definitivamente en Israel. Nace de los judíos ashkenazíes establecidos en Estados Unidos, más que de los judíos, de las judías, porque esta es una organización femenina. Estamos hablando de Hadassah y estuvimos hablando de cómo nace, cómo es fundada por Henrietta Szold y cómo llegan a Israel en los años 20 del siglo XX, cuando no había prácticamente nada, 3 enfermeras a hacer un trabajo social básico y trascendental. Y nos quedamos a las puertas del cambio de esa población hasta conformar un Estado. Eso es en 1948, pero muy poco antes, en 1947, hay un cambio importante dentro de la propia organización. Sí, la propia organización de Hadassah lo que va a hacer es ir adaptándose a los propios cambios que están teniendo lugar en Eretz Israel. Es decir, en el año 47, como nuestros queridos oyentes saben, se produce la partición del territorio en 2 estados. Y a partir de ese momento, Hadassah lo que empieza a pensar es en el traslado de sus instalaciones e instituciones en el terreno de la Universidad Hebrea en Monte Scopus, previendo ya que iba a estallar el conflicto. De hecho, antes de estallar el conflicto y cuando Hadassah empieza este traslado, el 13 de abril de 1948, uno de esos convoyes de Hadassah formados por 78 personas y encabezado por el doctor Chaim Jansky, que es el director de la Organización Médica de Hadassah en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es emboscado por los árabes y todos ellos perecen en la emboscada. Con lo cual, evidentemente, el traslado se va acelerando y al año siguiente ya, ese mismo año, cuando estalla la guerra, y al año siguiente, cuando termina, todas las instituciones de Hadassah estarán al otro lado ya de la casa Mandelbaum, que es donde está la línea de partición reconocida entre los beligerantes, dividiendo Jerusalén en 2 partes, y Hadassah ya no podrá volver a Monte Scopus hasta la Guerra de los 6 días en junio de 1967, es decir... Sí, pero la fecha que tú diste, que dijiste, este ataque al convoy, que matan a todo el personal sanitario, médicos y todo eso, se produce en abril, antes del estallido de la guerra. Un mes antes... O sea, en un acto de terrorismo. En un acto de terrorismo, es decir, los árabes ya se están preparando para atacar. Mientras gobernaban los británicos. Mientras gobernaban los británicos durante el mandato. Ya. Y los británicos estarían a por uvas ahí. Claro, los británicos lo que iban haciendo era ir desarmando a los judíos, yendo por Kibbutzim y Mosavim, desarmando judíos. Esto se ve muy bien en la película de Otto Preminger de Éxodo, y les iban quitando todo lo que era armamento ligero, ¿no? Es decir, pistolas y fusiles. Entonces, Hadassah participa durante la guerra con una actividad de apoyo al incipiente Sahal, sobre todo en cuanto a la infraestructura sanitaria,
para curar heridos y para evacuar las zonas de peligro, pero realmente cuando Hadassah va a empezar a jugar un papel para mí muy decisivo dentro del nuevo Estado de Israel, va a ser en el año 1949. Y dirán nuestros oyentes, ¿y por qué? Digo, pues miren, porque acaba la guerra de la independencia. Un armisticio. Se produce un armisticio y como consecuencia de ese armisticio, los países árabes lo firman, por así decirlo, de facto, pero no lo acatan de jure. ¿Y qué pasa? Que empiezan los problemas con las comunidades judías residentes en esos países árabes. Y la primera gran acción de asistencia a esos judíos procedentes de países árabes va a ser la operación Alfombra Mágica, en la cual el Estado israelí se va a traer en 3 días a 45.000 judíos procedentes del Yemen, que corrían peligro. Hadassah no solamente crea un centro de atención a emigrantes en Jan Haim, sino que también crea un centro de atención a niños de judíos árabes que se llama Ramat Hadassah Sod, cerca de Haifa, donde van a ser atendidos niños de países árabes, de Turquía y, curiosamente, también de Hungría. Este centro va a atender hasta el día de hoy a niños israelíes de 11 a 15 años. Es decir, y Hadassah a partir de este momento, ¿qué es lo que va a hacer? Ir donando paulatinamente todos los centros de salud, los ambulatorios y los puntos de atención médica establecidos por ella al Ministerio de Sanidad y al gobierno de Israel en general. Uh-huh. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Hadassah va a ser la base de la infraestructura sanitaria que conocen muchos de nuestros oyentes que hayan visitado Israel al día de hoy. Ese año de 1949 se construye también el hospital Hadassah Yasky en Beersheba. Y debido precisamente a los conflictos con los árabes, se ve desde la dirección de Hadassah la necesidad de empezar a trabajar en el Negev como lugar fundamental para atender a la población del sur de Israel, que también está padeciendo en estos momentos no los ataques de ejércitos regulares, pero sí de fedayines y de combatientes terroristas aislados que van atentando contra las poblaciones y las urbes judías. Y al mismo tiempo también, a partir del año 50, Hadassah concibe una idea muy interesante, que es precisamente la reconstrucción del hospital que estaba en Monte Scopus de Hadassah antes de la guerra, y lo van a trasladar a una población al oeste de Jerusalén que se llama Ein Kerem. Esta villa es importante en la historia del pueblo judío, no solamente por esto, sino porque también de esa villa, en teoría, era la madre Miriam de Josué ben Yosef, conocido por nuestros oyentes cristianos como Jesús de Nazaret, o Jesucristo. También Hadassah en estos momentos participa en programas de alimentación
de ayuda a inmigrantes, como el programa Haeder, en el cual el Departamento de Estado norteamericano y de Desarrollo va a donar a Hadassah la friolera de $500,000 para atender las necesidades de los emigrados recién llegados, fundamentalmente de países árabes. Al mismo tiempo, Hadassah también va a ir planteándose la cuestión de la innovación médica en cuanto a realizar trasplantes de riñón, los primeros que se hacen en Israel, operaciones a corazón abierto, la apertura de escuelas y de centros médicos en los cuales, por cierto, no solamente se forman médicos israelíes, sino que a partir del año 56 se van a abrir cursos especializados para médicos de países africanos y asiáticos que a partir del año 61 serán impartidos también a doctores procedentes de toda Latinoamérica. Y digo a partir del año 61, y digo bien porque el 6 de junio de 1961 tiene lugar en Ein Kerem la inauguración del Hospital Hadassah. Y justo al año siguiente se conmemora el 50 aniversario de la fundación de Hadassah, se construye la sinagoga Abel y en ella Marc Chagall realiza los 12 preciosos vitrales dedicados a cada una de las 12 tribus de Israel. Y a partir de este momento ya, el hospital de Ein Kerem se convierte en el centro fundamental de las operaciones de Hadassah. Al mismo tiempo, también se produce un programa de cooperación con la Agencia Norteamericana de Desarrollo, por la cual Hadassah recibe $335,000 que los va a repartir entre el hospital de Ein Kerem y la Fundación Alice Seligberg, que se dedica, como habíamos visto en el programa anterior, a formar niñas. También es importante, evidentemente, el papel que juegan los dos hospitales, el Yaqui y el de Ein Kerem, durante la guerra de los 6 días. Sin esas dos instituciones, pues hubiese sido muy difícil atender a los heridos de guerra bastante graves. En la guerra de los 6 días hablamos de unos 1.500, 2.000, y justamente siguiendo en esa línea, 6 años después, cuando la guerra de Kippur, ambos hospitales van a atender a 4.000 heridos. Es decir, impresionante. Y esos hospitales también van a ser centros en los cuales se produzcan innovaciones importantes, como por ejemplo la instalación de la primera bomba de cobalto para tratar el cáncer en Israel, y también la instalación de los primeros escáneres para los tratamientos de boca. Es decir, Hadassah va innovando y va creando una imagen dentro de Israel y a nivel mundial que es fundamental, porque precisamente el origen norteamericano de la organización y la proyección en Israel la convierte en uno de los baluartes de la diáspora para desarrollar la sanidad y los avances médicos en todos estos momentos.
hasta tal punto la institución va adquiriendo un prestigio tal que un poco antes de la guerra de Yom Kippur, el curso que se hace ya en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la Facultad de Medicina, diríamos aquí, que depende del Servicio Médico de Hadassah, contamos también ahí con la presencia de Golda Meir como invitada de honor. Hadassah juega un papel importante, otra vez de nuevo, como en el año 49, en el año 74. Y esta vez desarrolla nada más y nada menos que un programa de atención a médicos y personal sanitario procedente de la antigua Unión Soviética, gracias al cual por lo menos 3.000 o 4.000 médicos consiguen llegar a Israel. Y consiguen adaptarlos y formarlos, evidentemente, no saben hebreo, entonces hay que hacer esa labor. Con ello, Hadassah adquiere 3 años después la cantidad de 100.000 miembros a nivel mundial. Y esto es muy importante. La fundación. La fundación Hadassah. Es decir, y además ya en el año 76 Hadassah se plantea un nuevo tipo de trabajo que hasta la fecha no había entrado dentro de sus actividades, que es la llamada Operación Enverdecimiento del Desierto. Es decir, el hecho de transformar, en colaboración con el Keren Kayemen de Israel, el Fondo Nacional Judío, el desierto del Negev en ese vergel que conocemos hoy. La vida sigue y Hadassah va haciendo también un trabajo dentro de Israel a nivel de consolidación de la vida familiar. Es decir, se imparten cursillos de ayuda a las parejas, a las familias, a los padres, a los hijos. Es decir, se trata de consolidar un nuevo Estado. Hadassah también se dedica a apoyar muchísimo, sobre todo a partir del año 79, a los judíos soviéticos. ¿Y por qué el año 79? Porque ese año es cuando la URSS viola los acuerdos de Helsinki y empieza a denegar visados de una forma arbitraria y masiva a los judíos que quieren regresar como repatriados a Israel desde la Unión Soviética. Y tenemos ya el famoso problema de los refusianik que dirían en Occidente, o en Rusia soviética los askarniki, los rechazados. Y evidentemente, siguiendo con el tema soviético, cuando empieza a desmoronarse la URSS en los años 90, Hadassah asume con su infraestructura buena parte de la operación Éxodo, es decir, la llegada a Israel de entre 1,5 millones y 2 millones de judíos procedentes de esa URSS que se está cayendo. Había que alojarlos, había que darles atención médica y había que ayudar a adaptarse a la nueva realidad en que iban a vivir. Y para terminar ya, finalmente, evidentemente, lo que es importante al año siguiente, en el 91, justo cuando tiene lugar la guerra del Golfo,
la llamada Operación Salomón, donde Hadassah asume buena parte del coste del traslado de los judíos de Etiopía hasta Israel y todo el proceso de adaptación. Porque aquí sí que había un problema. En Israel no había nadie que supiera amárico, la lengua de los falasá, y los falasá tampoco conocían el hebreo, con lo cual hubo un periodo de transición de casi un año donde ambas partes tuvieron que aprender los respectivos idiomas para empezar todo el tema de asentamiento, adaptación y sobre todo, claro, lo fundamental, la educación de los niños que habían llegado. Bueno, y como Hadassah ha hecho esto incluso hace pocos años, presumimos y sabemos que Hadassah sigue viva, sigue vigente y siempre atenta y alerta a cualquier necesidad que tenga que ver primero con la salud, pero ya como bien explicaste, un poco recogiendo también la herencia y el legado de Henrietta Sold, el concepto del bienestar, ¿no?, de las personas que llegan a Israel. Sobre todo, y el tratar también, Jorge, a esa gente que llega a Israel, muchas veces también sin parientes, sin gente conocida, darles ese trato maternal que Henrietta Sold quiso dar a esos hijos que ella no pudo tener por sus circunstancias vitales. Y este es el milagro para mí bonito de la labor de Hadassah, ¿no? Pues nada, nos quedamos con estas frases finales y con este mensaje de la propia organización y de su fundadora. Te agradecemos muchísimo, Ángel Luis, que nos hayas venido a hablar de Hadassah, que en este caso no es un personaje, una persona física, pero que es una entidad que no es tan conocida fuera del mundo estadounidense y del propio Israel, para que sepamos apreciar su trascendencia, y esperamos dentro de 2 semanas volver a contar con tu colaboración para seguir hablando de Islandia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. Ratte wird vom Hunger mich erzählt.